Buenos días, reciban un cordial saludo. En esta mañana, pues queremos darles la bienvenida a este gran webinar de Derecho y Salud, en donde se abordarán diferentes temáticas en este evento organizado tanto por varias organizaciones como Academia, Debate y Sociedad, AEMPUNACH, Red Juvenil de Liderazgo Ecuador y Compromiso de Identidad Universitaria. En esta ocasión, tenemos dos ponentes quienes los presentaré a continuación. Tenemos al magíster Luis Alejandro Vázquez Reina, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, magíster en Derechos Constitucionales, Humanos y Ambientales, diplomados internacionales en Ciencias Penales y Criminología, Derecho Procesal, Constitucional y Ciencias Políticas y Docencia Universitaria. Gerente en ADS Ecuador, columnista del diario La Hora de Derecho Ecuador, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y docente. Por lo cual también presentamos al abogado Marcelo Robalino Recalde, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Procesal en la Universidad de Espíritu Santo, abogado litigante en una sola trayectoria en el manejo de procesos complejos, diseño de estrategias legales, litigación oral en áreas de derecho penal y derecho civil. Experiencia en redacción de artículos jurídicos para la revista jurídica y Derecho Ecuador. Docente y capacitador de diversas instituciones, compartiendo su conocimiento en experiencia y derecho procesal. Empezamos con la ponencia con el magíster Luis Alejandro Vázquez, con Derecho a la Salud, Derecho Médico, pues se tiene un tiempo de 20 a 30 minutos y posterior a ellos se tomará la palabra a continuar con la intervención del abogado Marcelo Robalino Recalde. Al mismo tiempo, exhortando igual al público asistente, finalizaremos una ronda de preguntas y criterios por parte del público con un tiempo de 10 minutos. En sí, también, antes de comenzar estas ponencias, vamos a mencionarles las normas de convivencia, no deben faltar, como es el respeto, al levantar la mano al momento de realizar la pregunta, encender su video quienes no tengan inconvenientes técnicos con la cámara, no interrumpir o generar distracciones durante las ponencias, y la grabación será igual mencionándolos cargada al canal de YouTube de Academia Debate y Sociedad para que puedan ver las personas que no estuvieron presentes. Pues adelante, magíster Luis Alejandro Vázquez, por favor. Buenos días a todas las personas que se encuentran presentes aquí en este webinar. Queremos tratar este tema tan importante para nuestra sociedad. Considero que todos tienen familiares que quizá algún momento fueron a hacerse atender dentro de cualquier establecimiento de salud, público o privado, y que se han encontrado con alguna novedad, sea de violencia hospitalaria, de violencia obstétrica, una mala práctica profesional, razón por la cual hoy estamos aquí para analizar este tema que de alguna manera tiene una relevancia social increíble, por cuanto debemos defender los derechos y en caso de existir una vulneración, saberlos cómo exigirlos, saberlos cómo reclamarlos y posterior a ello la correspondiente resolución y también la reparación integral, de ser el caso. Bajo esta premisa, quiero empezar mi ponencia y, bueno, les quiero comentar respecto al derecho a la salud, y cuál es el contenido esencial del derecho a la salud, qué hay dentro del derecho a la salud, cómo se considera el derecho a la salud. Posterior a ello analizaremos los derechos del paciente con la ley de amparo y protección del paciente. Todos son temas álgidos que quizá genera una expectativa para ustedes y para la ciudadanía, por cuanto no conocen respecto a diversas temáticas que están sucediendo y que quizá por desconocimiento no saben cómo actuar frente a cierto caso como tal. Entonces, me permito compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver también un material que hemos preparado con la finalidad de que me vayan siguiendo con la clase y de esta manera poder empezar. Asimismo, estaremos tratando de que ustedes puedan observar la presentación. ¿Me confirmas, por favor, estimado Brian?
Sí, sí estamos viendo la pantalla, ¿sí o no? Perfecto. El respeto hacia los pacientes es la base de la medicina humanitaria y efectiva. Y es que aquí hay algo que recalcar, que si no existe una medicina humanitaria o afectiva o efectiva, conllevaría a ciertos abusos dentro de los establecimientos de salud. Y qué importante que los médicos, también los profesionales de la salud, sean enfermeras, ayudantes, todas las personas que trabajan, digamos así, dentro del hospital y de las clínicas, conozcan que más allá de hacer su trabajo, deben ser seres humanos y comprender el dolor, porque en cada uno de los pasillos de estos lugares surgen una serie de historias en las cuales hay que poner mucha atención y sobre todo respetar y ser considerados con ello. Partiendo de eso, más allá de cualquier normativa o decirles, es que vamos a tratarles de asustar esta mañana, o porque también, así como ustedes tienen derechos, los médicos, los enfermeros, los ayudantes, también tienen derechos los pacientes y los familiares de los pacientes. ¿Y bajo qué consideraciones? Ya vamos a hablar acerca de los derechos del paciente. En este sentido, mis estimados amigos, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que como tal es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar, tanto a nivel físico como mental y social. Pero si nos comprendemos este concepto como tal, hemos evidenciado que no se lleva ya en la práctica bajo este concepto, bajo esta premisa, ¿no? Sino que existen algunas circunstancias que conllevan a que esta salud se encuentre mermada, ¿no? Y bajo ciertas condiciones. Ahora, el concepto de salud no solo se da cuenta en la aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso. La idea de la salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones del ser vivo a escala microcelular y macrosocial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no solo quiere decir que, bueno, este señor, vamos a hablar del derecho a la salud porque está enfermo o porque está bajo determinadas circunstancias, sino que también debemos tratar el tema de la prevención, no solo una medicina curativa, sino también preventiva como tal. Y esto conlleva también al desarrollo de la persona frente a la sociedad, como una persona, si no está sana, ¿cómo va a ejercer otro tipo de derechos? ¿No? Y en este sentido vamos a hablar del artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala, la salud es un derecho que garantiza el Estado cuya vinculación va con otros derechos, por ejemplo, el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Y este buen vivir va de la mano a la dignidad humana, este principio rector que está dentro del derecho constitucional que se va analizando, que es la condición fundamental que está dentro de todo ser humano, la condición inherente al ser humano como tal. Entonces, bajo esta premisa, estimados amigos, si no tenemos un sistema de agua que sea de calidad, si el agua está contaminada, ¿ustedes creen que el derecho a la salud se está garantizando? Si es que esa persona no puede acceder a actividades físicas, porque quizá en el trabajo le están obligando a trabajar más de las horas previstas, esto conlleva a una reflexión, y es que las personas tienen el derecho al ocio, al esparcimiento, a entretenerse, a pasar con sus familiares, con sus amigos, y razón por la cual esto también va de la mano del derecho a la salud. Asimismo, si hablamos del tema del derecho al trabajo, hablemos que esta persona está sufriendo por acoso laboral, por el moving, como se llama, y esa persona ya le están generando un cierto malestar emocional en su lugar de trabajo. Aparte de ello, esa persona está sufriendo porque sale del trabajo y le siguen llamando, le siguen mandando correos electrónicos, le siguen acosando, le siguen diciendo que si es que no hace tal cosa, le van a sacar del trabajo. Entonces, aquí viene una afectación emocional y esto hay una vulneración a la salud mental de la persona como tal, ¿no? Ahí es la razón por la que conllevó a legisladores a hacer una nueva ley en la cual se trate sobre el tema del acoso laboral para tratar de evitar que
conlleven a una afectación a la salud mental de los ecuatorianos en los diferentes espacios laborales. Otro tema es el asunto de la alimentación. Una de las problemáticas también es la desnutrición crónica infantil. Esto los gobiernos han venido trabajando, uno, otro, y vemos que hay ciertos cambios, pero vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Creo que en los últimos gobiernos han señalado que se ha trabajado en la desnutrición infantil, pero sería importante no solo observar el sector urbano, sino también el sector rural, qué es lo que está pasando, ¿no? Y salir a ver las necesidades de los ecuatorianos. Asimismo, el Estado garantizará el derecho a través de políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, porque es importante que comprendan en una máxima expresión qué es el derecho a la salud. Y asimismo es importante comprender que hay el acceso permanente y oportuno sin exclusión a programas, acciones, servicios de promoción y atención integral de la salud, salud mental, salud reproductiva. Otro tema que también, o problema que se ha presentado en los últimos años desde el embarazo adolescente, que quizá no existe una responsabilidad por parte de las unidades educativas, de los padres de familia, en señalar cuál es la realidad, indicar a los hijos respecto al tema de la educación sexual y reproductiva. Creo que es importante también con la finalidad de evitar conflictos a futuro o que esto también pueda analizarse el tema del proyecto de vida, ¿no? Que quizá también conllevan a reflexionar. El otro día escuchaba un podcast y también escuchaba algo de una entrevista respecto al tema del proyecto de vida de los adolescentes, cuando existe el embarazo adolescente como tal. Y aquí un psicólogo señalaba que, claro, la vida del adolescente cambia en el momento en que quizá quedó embarazada la novia y ahí ya pues prácticamente tienen responsabilidades tanto el padre y la madre del pequeño que está por nacer, digamos, del bebé que va a nacer. Entonces, asimismo, es importante comprender cuáles son los principios dentro del derecho a la salud. Está el principio de equidad, el principio de universalidad, de solidaridad, de interculturalidad, de calidad, de eficiencia, de eficacia, de precaución y bioética con enfoque de género y generacional. Aquí veíamos el día de ayer en un conversatorio que estuve presente que decía una persona dentro de una comunidad, señalaba, es que prácticamente existe mucho racismo con el pueblo afroecuatoriano. También llegan a los establecimientos de salud y no les atienden de una forma adecuada. Y se puede decir que no hay un sistema de salud de calidad, que no está siendo universal, que quizá está siendo un poco alejado de la interculturalidad, o quizá cuando tratan a una mujer de una forma discriminatoria, de una forma que se aleja de esto que prácticamente lo dice la Constitución, ¿no? Entonces, esto genera una crítica frente a la realidad que está en nuestro país. Asimismo, es importante comprender que a nivel internacional, ustedes recuerden que en la Constitución de la República del Ecuador existe la cláusula abierta hacia los instrumentos internacionales, que dentro de la pirámide que está establecida en la Constitución y sobre todo por la supremacía constitucional, también hablamos de los instrumentos internacionales de derechos humanos que también se analizan, el principio pro homino, que es el principio pro ser humano como tal. También analizamos el control de convencionalidad con relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, al haberse ratificado esa convención y existir ese compromiso internacional. Entonces, aquí hablamos de algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, tanto dentro del sistema interamericano de derechos humanos, como también dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, en el cual también se habla sobre los derechos, y qué importante comprender que el derecho a la salud ha sido mencionado y que ha sido una preocupación a nivel internacional, y sobre todo hace poco tiempo estuvimos viviendo una pandemia y vimos cómo
presentaron esas tensiones como tal, al ver que mucha gente fallecía, que mucha gente no salía de las UCIs, que muchas personas quizá perdieron familiares completos, de familias completas se desintegraron porque prácticamente la pandemia afectó al derecho a la salud y también a la vida. Entonces, en este sentido, es importante comprender cuál es, cuál es el contenido del derecho a la salud. Entonces, al hablar de derecho a la salud, no solo es la salud como tal, sino también es hablar de un sistema de protección de salud que brinde oportunidades del más alto nivel dentro de este derecho como tal, el derecho a la prevención y el tratamiento de enfermedades y la lucha contra ellas. Como les decía, no solo es la parte curativa, sino la parte preventiva. Asimismo, el acceso a medicamentos esenciales, la salud materna, infantil y reproductiva, el acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud. Decirles a los adolescentes que se acerquen a las campañas, a los programas que realiza el Ministerio de Salud Pública, para que conozcan más de los temas. Muchas veces dentro de las unidades educativas ni siquiera les dan capacitaciones en tema de educación sexual y reproductiva, pero el Ministerio de Salud Pública puede estar organizando algún evento como tal, entonces es importante que se acerquen y también presencien como tal qué actividades se desarrollan con la finalidad de aprender, de curiosear, de saber qué es lo que se está viviendo como sociedad, ¿no? Creo que es importante todas las actividades. Hoy hemos desarrollado este webinar con la finalidad de estar cerca de ustedes, darles a conocer de qué se trata el derecho a la salud, el contenido esencial del derecho a la salud. También hablar sobre la participación de la población y la incidencia en la toma de decisiones. Esto es importantísimo. También quiero recalcar otro asunto, y es que nosotros tenemos una ley de derechos, de ley de amparo y protección de derechos del paciente. Y aquí analizamos la atención digna, el ser informado, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, el consentimiento informado, a no ser discriminado, a intentar. Y me voy a centrar a explicarles con casos cada uno como tal. Sí, la atención digna. Todo paciente que va a cualquier establecimiento de salud público o privado debe ser atendido de una forma adecuada, que conlleve a que se respete la dignidad del ser humano, que es una condición inherente como tal, como yo les decía, ¿no? Ahora, si es que la persona al momento que ingresa al área de emergencias es tratada de una forma criticable, digamos así, que insultos, que gritos, que sí se ha visto por parte de enfermeras, ¿no? Porque también he defendido casos y conozco de ese tipo de particularidades. Asimismo, hemos visto a pacientes, en cambio, gritándoles al personal de salud, entonces tampoco hay que satanizar a ningún cierto sector, sino más bien ser coherentes con el respeto que debe haber de parte y parte. Entonces, bajo esta premisa, es importante esa atención digna. Ahora, ser informado. Si el médico diagnostica una enfermedad como tal, empieza ya el tema de la historia clínica, hacer un análisis de qué está sucediendo, cómo está sucediendo. Esto conlleva a informar al paciente, decirle, bueno, señor, aquí usted tiene una enfermedad, esta enfermedad se trata de tal cosa, vamos a hacer tal tratamiento. Entonces, el paciente debe estar informado, porque no es que le van a ocultar la realidad. Aquí viene un tema de la autonomía de la voluntad. Y es que la persona, como tal, el paciente, es autónomo en ejercer la voluntad. Decir, bueno, yo quiero decidir frente a mi enfermedad, yo quiero decidir frente al tratamiento que se va a emplear. Y también, hoy hablamos también de otro asunto, que es el tema de la eutanasia y la última sentencia de la Corte Constitucional, en donde se analizó la constitucionalidad condicionada del artículo del homicidio, en el cual, claro, decían que la persona ya no deseaba vivir y si es que el médico prácticamente empleaba la eutanasia, ese médico iba a tener una pena privativa de libertad. Y aquí se hizo una constitucionalidad condicionada y se analizó respecto a la autonomía del paciente sobre el derecho a la libertad, el derecho a morir dignamente. Y claro, esta sentencia también conllevó a un revuelo mediático, digamos así, también hay un análisis de fondo en el cual también vienen
votos salvados, votos concurrentes de la misma Corte Constitucional, en donde se analiza que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, en el caso de los votos concurrentes que se suman al voto de mayoría, en el voto salvado que se aparta del voto de mayoría, y ese es un tema bastante interesante. Ahora, el asunto es a decidir el consentimiento informado. Pero ¿qué pasa si es que un paciente llega en una situación de emergencia en la cual no puede decidir? Entonces aquí hay el consentimiento informado directo e indirecto. El directo, el propio paciente. El indirecto, el familiar. El que firmará la ficha en el que autoriza al establecimiento de salud que se haga determinada operación con la finalidad de salvar la vida de este paciente que llegó después de un accidente de tránsito en el cual estaba en una condición bastante lamentable, que estaba a pocos minutos de perder la vida, y si es que no hacían determinada situación o determinada operación, ese paciente fallecía. Asimismo, no ser discriminado. No es que porque determinada condición existe, bueno, te voy a discriminar o te voy a hacer a un lado, te voy a apartar, no te voy a atender bien. No, se debe respetar el derecho a la igualdad y no ser discriminado por ninguna índole. Y aquí hay una sentencia tan interesante como es la 5014 IN. Creo que regresé, tuve un pequeño problema técnico. Brian, ¿me escuchas? Sí me están escuchando, ¿no es cierto? Sí se te escucha, Brian, no le veo conectado. Perfecto. Entonces, aquí viene un asunto importante que es el derecho a intentar. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede acceder a determinados tratamientos que aún se encuentran en fase de experimentación, siempre y cuando se respete la dignidad humana, porque tampoco se va a hacer experimentos con los pacientes. Entonces, es importante ver cuál es el derecho del paciente a querer acceder a ese tratamiento con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, de tener una vida digna como tal, ¿no? Y esto es un tema que va señalando la Corte Constitucional en el caso de la eutanasia, que habla sobre la dignidad, y la dignidad le menciona hacia el buen vivir. ¿Y qué pasa con ese estudiante, con ese paciente, si es que ya tiene una situación en la cual no podemos hablar de que hay una vida digna? Entonces aquí comienza a tratarse este tema de la eutanasia, que, claro, en un cierto momento conllevó a un debate álgido en nuestra sociedad ecuatoriana, en dos posiciones, unos estaban de acuerdo, otros estaban en desacuerdo. Hay que respetar a cada posición y hay que ver la libertad de expresión, la libertad de opinión o de pensamiento dentro de nuestra sociedad ecuatoriana. Continuando con esto, estimados compañeros, está el tema de la violencia hospitalaria. Así como violencia hospitalaria no está en nuestra norma, en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí de una forma conceptual. ¿Y qué pasa? Son aquellas situaciones que existen en la percepción de la mala calidad de servicio, atención. No hay una satisfacción de necesidades de un cliente, proveer los servicios que están lejos de las expectativas del usuario. Cuando se abusa, se recibe un trato injusto, lo dice Chappell, Martino en 1998. Entonces, ¿qué pasa? Un cierto paciente llega a una clínica, aún a una clínica, hablemos de una clínica privada, ni tanto pública, sino que una clínica privada, y resulta que la persona que le recibe en el área de emergencias o en la área de hospitalización le comienza a gritar. Aquí hablemos de la señora adulto mayor que se encuentra aquí en la pantalla y que le pueden observar que le está gritando la enfermera. Entonces, prácticamente, esta es una situación de violencia hospitalaria. O quizá el momento de trasladarlo emplean un tema de agresiones físicas al paciente, o a su vez se cae el paciente por la negligencia de alguno de los médicos,
o de las enfermeras o del personal que trabaja en los hospitales y en las clínicas. Entonces, esto es un escenario de violencia hospitalaria. Y claro, han existido esos casos en que se les cae incluso de las camillas a los pacientes. Entonces, o hay veces que cogen y tratan de tenerles un aspecto en el cual no les dan atención al momento de exigirlo. Hace poco conocí a una persona que se quejaba dentro de la atención de un hospital público en el cual él fue con el tema de las vías urinarias a hacerse atender, estaba hospitalizado y el señor le iban a operar de las vías urinarias, pero viendo que no le atendían en el sector público y que él tenía un dolor fuerte, acudió a la clínica privada y en la clínica privada le intervinieron y salió exitosamente, pero claro, dijo que otra cosa era como no le atendían, no le hacían caso, las enfermeras, los médicos decían que estaba excelente, pero él no estaba excelente y él me comentaba que estaba sufriendo este tipo de escenarios en el cual le estaban ignorando su presencia dentro del mismo establecimiento de salud. Entonces, esto sí es de generar una crítica como tal. Bueno, no en todos los casos sucede eso, pero también hay sus cuantiosas excepciones. Asimismo, hay otro escenario, la violencia obstétrica. Esta violencia obstétrica que se produce tanto en el embarazo, en el parto y posparto, una serie de circunstancias en las cuales las mujeres se ven involucradas en estos escenarios de, digamos, reprochables, ¿no? Por cuanto, imagínense que existen en todo el mundo mujeres embarazadas y que sufren este trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto por el centro de salud, que no solo se viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y a la no discriminación. Digamos que una mujer está pasando por un tema de una preeclampsia, como saben decir los médicos, los ginecólogos, y que aún así existen escenarios de violencia obstétrica. Entonces, esto conllevaría a que incluso se pueda atentar contra la vida de la paciente, ¿no? Y sobre todo la integridad personal. En este sentido, la violencia obstétrica, señala la Corte Constitucional, que constituye una forma de violencia derivada de los tratos discriminatorios que sufren las mujeres en la esfera de los servicios de atención médica en los establecimientos de salud, en el cual comprende acciones y omisiones como no tratar a la mujer embarazada con dignidad y respeto, actuar de manera negligente, abandonar o demorar la atención, obligarle a dar a luz en condiciones inseguras e insalubres, sin el acompañamiento médico adecuado, los instrumentos necesarios, obstaculizar el apego voluntario entre la madre y el recién nacido sin una causa médica justificada, impidiendo la posibilidad de cargar y amamantar. Todas estas acciones u omisiones ocurrieron en la presente causa, en la causa que les voy a presentar a continuación. Y aquí hay un caso bastante importante dentro de la sentencia 904-12-JP-19 de la Corte Constitucional, que una mujer embarazada ingresa al hospital de IES con dolores de parto, da luz sin asistencia médica adecuada por no tener vigencia del derecho, es decir, porque no tenía los aportes suficientes y por una supuesta falta del pago patronal, es decir, no le habían hecho el pago del patrón y razón por la cual esta señora, como no tiene vigencia del derecho, no va a ser atendida por el IES. Entonces, eso genera complicaciones médicas, lo remiten a un hospital público, presenta una acción de protección en contra del IES, la demanda es aceptada y confirmada en segunda instancia, la Corte declara la violación al derecho a una atención prioritaria, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. Además, desarrolla el concepto de violencia obstétrica, que incluso se encuentra en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa con este caso? Tomando en cuenta que los jueces de instancia establecieron en su momento que hubo esa vulneración de derechos que ya les vengo señalando, la atención prioritaria, el derecho a la salud, el derecho a la salud, a la seguridad social, entonces la Corte decidió fortalecer las medidas de reparación para asegurar el cumplimiento y ampliar los efectos de la sentencia e impedir que vuelvan a ocurrir estos hechos. Dispuso al IES como obligado principal y al Ministerio de Salud Pública como cartera de Estado encargada en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, la elaboración de la guía de atención a las mujeres embarazadas y de prevención de la violencia obstétrica, y el plan de revisión técnica a nivel nacional, con el fin de verificar a los establecimientos de salud públicos y privados
cuenten con todas las condiciones necesarias para atender a las mujeres antes, durante y después del parto en condiciones adecuadas para afrontar estas emergencias obstétricas como la hemorragia uterina postparto. Es lo que señala la Corte Constitucional del Ecuador, el máximo organismo de justicia constitucional en nuestro país como tal. Asimismo, hay otros casos, por ejemplo, yo les decía que también puede haber vulneraciones de derechos tanto en el sector público como en el privado. Y en el privado sucedió por los servicios públicos de salud impropios en la sentencia 2951, guión 17, guión P/21, en el cual señala que la Corte Constitucional examinó una acción extraordinaria de protección presentada por los padres de un niño en contra de las sentencias dictadas dentro de una acción de protección, cuya pretensión era que se declare que una clínica privada vulneró los derechos de su hijo a la salud, a la vida y al proyecto de vida por la falta de atención médica adecuada antes y durante del parto. En sentencia de mérito, la Corte Constitucional declaró la vulneración de derechos de la recién nacida a la salud en sus componentes del acceso a un servicio público de calidad y a obtener el consentimiento informado, que es lo que veníamos analizando anteriormente. Asimismo, en sentencia de mérito, la Corte Constitucional del Ecuador desarrolló sus análisis sobre los siguientes aspectos: procedencia de la acción de protección en contra de particulares que prestan servicios públicos impropios, el alcance de la acción de protección ante la existencia de otras vías judiciales, la presunta vulneración del derecho a la salud en su componente de acceso al servicio público de calidad, la presunta vulneración del derecho a la salud también en el consentimiento válido informado y la presunta vulneración al derecho a la vida digna. Como parte de las medidas de reparación, la Corte Constitucional dispuso al Consejo de la Judicatura y al Ministerio de Salud Pública se realice una difusión de esta sentencia por 6 meses consecutivos, que se capacite al personal médico y también es importante que se ordenó la reparación económica a equidad a favor de los accionantes por el daño inmaterial producido. Otro tema que antes de entrarme a analizar el tema de la desatención en situaciones de emergencia, voy a señalar claramente antes de que se acabe mi intervención sobre el siguiente caso, la sentencia 679-18-JP/20, que habla acerca del cuadro nacional de medicamentos básicos para los pacientes y la respectiva dignidad como mandato imperativo del accionar estatal para un adecuado ciclo de política pública relacionado a la provisión de medicamentos seguros, eficaces y de calidad para personas con enfermedades crónicas, degenerativas, catastróficas, raras o huérfanas. Entonces, aquí es importante señalar la carta abierta a los pacientes para constituirse una propuesta de entendimiento de una justicia constitucional al conjunto de la sociedad, que ofrezca la dignidad a quien lo busque y plantee una forma de visibilizar y tratar adecuadamente a estas personas a través del aparataje de justicia. Es decir, la justicia está con los pacientes. Se debe proteger los derechos del paciente. En este sentido, no podemos ser, digamos, una persona un poco imprudente al momento de atender las necesidades de estas personas que acuden a los establecimientos de salud públicos o privados. No podemos ser necios, no podemos ser absurdos frente a la realidad que está pasando a estas personas. Y aquí hay otro tema que también Marcelo lo va a reforzar en la siguiente ponencia respecto a qué pasa cuando una persona que llega a emergencia no es atendida de una forma adecuada. Se aplica el artículo 218 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, la conducta se adecua a este tipo penal, en donde va a ser sancionada con una pena privativa de 1 a 3 años. ¿Y bajo qué condiciones? La persona que en obligación de prestar un servicio público de salud, servicio de salud, y la capacidad de hacerlo se niegue a atender a los pacientes en estado de emergencia, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si se produce la muerte de la víctima como consecuencia de la desatención, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si se determina la responsabilidad de una penal de una persona jurídica como tal, será sancionada con multa de 30 a 50 salarios básicos unificados del trabajador en general y la clausura temporal. ¿Qué quiere decir? La clínica como tal se clausura y asimismo van a tener la multa y aparte de eso es importante considerar de que si es que ha habido algún médico que no quiso atender a esa persona que le dijo, no, usted no le vamos a atender, digamos en el caso del que les analicé de la Corte Constitucional, en donde le dicen,
señora, a usted no le podemos atender porque no tiene las afiliaciones necesarias, entonces usted tiene que irse a otro lugar. ¿Y qué pasa si fallece esa señora que se encontraba en un embarazo y que ya estaba por dar a luz? ¿Qué pasa con esto? Se aplica este artículo como tal. Entonces, vamos a sensibilizarnos, esa es la palabra adecuada. Vamos a sensibilizarnos y ver que estamos frente a una realidad lamentable al momento de estar hablando de los derechos a la salud, los derechos del paciente, la violencia hospitalaria, la violencia obstétrica. Y qué importante conversar con ustedes en esta mañana, porque recuerden, recuerden que estamos frente a una circunstancia también lamentable al momento de ver que existen algunas personas que están pasando por una serie de episodios en el sistema de salud, ¿no? Y muchas veces como se lanzan la pelota de una casa de salud a otra y no les quieren atender y fallece el paciente. Entonces existen casos bastante dramáticos y hasta aquí voy a terminar mi intervención. Les quiero agradecer y también quiero decirles que estos temas son de importancia para nuestra sociedad y que no podemos hacernos de invisibilizar las realidades que están presentes. Nosotros estamos para ayudarles y también aquí dejo mis contactos. Cualquier persona que desee conocer sobre el tema, si tiene algún tema, un caso en particular, pues me contacta con tranquilidad, con la finalidad de poderle guiar y explicarles sobre esta temática. Sin Antes de eso, decirles que también está pendiente en las redes sociales de Academia de Debate Social, que estamos cargando todo el contenido que vamos a desarrollar esta mañana. Muchas gracias, Brian, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido Luis. Agradecemos por tu intervención. Damos paso al público. De pronto, si es que tienen por parte de ellos unas preguntas, damos la palabra al público, por favor, para que alguien se manifieste. Listo, creo que si no es así, damos por paso al siguiente intervención, que es el abogado Marcelo Robalino. Por favor, igual mencionándoles de nuevo las normas de convivencia, el respeto en sí, al levantar la mano al momento de la ronda de preguntas y al finalizar, encender el video quienes no tengan problemas técnicos con la cámara y no interrumpir o generar distracciones durante la intervención del siguiente ponente. Y recordarles que la grabación será cargada a YouTube, Academia Debate y Sociedad, para que puedan ver las personas que no estuvieron presentes. Así que damos paso al abogado Marcelo Robalino Recalde. Por favor. Bueno, muchas gracias, Brian. Gracias, Luis Alejandro. Un saludo para todas las personas que están presentes. Vamos a conversar, bueno, en mi ponencia les voy a hablar voy a enfocarme en el ámbito penal de este derecho a la salud, pero en atención al tiempo, voy a enfocarme básicamente en dos tipos penales, en dos delitos, como es la mala práctica profesional y de igual manera en las lesiones ocasionadas por infligir un deber objetivo de cuidado. No sé si me pueden ayudar poniendo la presentación para comenzar. Encantado. En este momento ya te estamos conectando a la presentación, estimado amigo. Gracias. Bueno, cabe destacar hasta que tenemos la presentación que en nuestro medio, en nuestro país, no se tiene mucho conocimiento de este tipo penal. ¿Por qué? Porque lo enfocan como mala práctica médica. Y el tipo penal no nos indica que que sea mala práctica médica. Es decir, cuando decimos mala práctica médica, estamos enfocándonos directamente en médicos, en el área de la salud, pero en sí el tipo penal nos establece una mala práctica profesional. Es decir, cualquier profesión, puede ser médicos, enfermeras, enfermeros, eh, que bueno, estas profesiones en el área de la salud tienen
un riesgo más alto de pronto de que se den estas situaciones por la naturaleza misma de la profesión. Pero en cualquier tipo de profesión se puede dar una mala práctica. No sé si ya tenemos la presentación, por favor. Es un pequeño problema técnico que ya se está abriéndose. Ya. Permíteme, por favor. Aquí estamos. Por favor. Bueno, la anterior, como les menciono, antes la segunda, por favor. Esa. Eh, Todos los días nos encontramos con noticias como estas. Presunto caso de negligencia, eh, moviliza a familiares de una menor en Esmeraldas. Niña fue a pérdida de pierna equivocada en Cuenca y se informó de comisión para investigar. Todos los días se van dando noticias de este estilo. Por ejemplo, Lisset denunció que hace 5 años, tras dar a luz en el centro, en un centro de salud, los galenos le dejaron restos de la placenta en el útero, lo que provocó una fuerte infección. También hace poco más de un año le diagnosticaron epilepsia a mi bebé de 2 meses, por lo que acudí al doctor particular y resultó que había sido reacción al salbutamol que le administraron por la afección respiratoria que tuvo. Dice otra paciente. Todos los días nos encontramos con casos, con este tipo de casos de presunta mala práctica profesional en el área de la salud. La última novedad, pues, niña fue operada de una pierna equivocada en el IES, o sea, a veces hay casos que sí nos presentan y nos causa admiración, nos causa zozobra de qué se dan estas situaciones. Por favor, la siguiente. Ahora, ¿pero qué es una mala práctica profesional? Anterior, por favor. Una mala práctica profesional, una mala praxis. Este término de mala praxis viene de un término anglosajón que se llama malpractice, que se ha definido como aquel tratamiento malo, erróneo, negligente, que a raíz de esto se resulta en un daño o un sufrimiento innecesario o muerte del enfermo debido a la ignorancia, negligencia, impericia, no seguimiento de reglas establecidas o intento o en algún intento criminal doloso. A ver, en el área de la salud se tiene este principio de beneficencia y no maleficencia, es decir, siempre buscar el bien para el paciente. Cuando hablamos de errores, negligencias, que resultan en daños o sufrimientos, estamos yéndonos en contra de este principio. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿qué nos dice que es una mala práctica? Una mala práctica profesional, la infracción de un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de la profesión, causando muerte o lesiones de una persona. Es decir, aquí vamos identificando elementos. Tiene que existir errores, negligencias, impericias, inobservancias de reglamentos del expraxis para que se produzca esto. Pero también tenemos otro requisito, que tiene que haber un resultado nefasto para una persona, muerte, lesiones, para que se vaya configurando este delito, para que se vaya configurando esta mala práctica. De igual manera, los estudiantes de medicina van a tener que estudiar sus códigos de ética. De igual manera existe la ley para el ejercicio de la medicina, que nos establece que desde que el médico toma contacto o desde que la persona del área de la salud toma contacto con un paciente, ya es responsable de este. Ahí también viene el tema importante de consentimientos informados, de consentimientos en los procedimientos que se realizan dentro del área de la salud. Ahora bien, entendiendo ya este término de mala práctica, que es infringir un deber objetivo de cuidado,
como ya les digo, el médico, el profesional de la salud, ya tiene la responsabilidad de, de hacer todo lo posible para mejorar, para estabilizar esa vida. Por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal. En el Código Orgánico Integral Penal se nos tipifica un primer tipo penal que se daría como resultado de una mala praxis, el cual se constituye en un homicidio culposo por mala práctica profesional. ¿Qué nos dice el tipo penal? Que la persona, al infringir un deber objetivo de cuidado, ojo, el deber objetivo de cuidado es bastante importante en esto. En cualquier delito que sea en torno al área de la salud, el deber objetivo de cuidado. O en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, va a ser sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ahora, ¿qué es este deber objetivo de cuidado? Ojo, estamos aquí solamente tratando el primer inciso de este artículo, porque también tenemos otra pena en incisos posteriores de 5 a 7 años. Pero, a ver, les he subrayado el deber objetivo de cuidado. El deber objetivo de cuidado es esta norma, estas reglas que rigen a los profesionales y que deben estar apegados a la lex artis, a las normas, a las guías, a los protocolos que se establecen para que ellos puedan hacer su ejercicio profesional. Es decir, qué sé yo, para una cirugía de apéndice, existen ciertos protocolos que se deben seguir en quirófano. Existen ciertos protocolos con respecto a la anestesia. Existen ciertos protocolos que se deben dar desde la atención primaria en salud. Entonces, cuando se detecta que se ha infringido este deber objetivo de cuidado, y que resulta este producto doloso o maleficiente para la persona, como la muerte, o puede ser incluso lesiones también, se va a configurar un delito. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora bien, este artículo 146 que habla del homicidio culposo, no tiene como decir el fin de criminalizar al área de la salud, criminalizar a los médicos o a las personas que están a cargo de la salud. Muchas veces cuando recién se aprobaba el Código Orgánico Integral Penal, cuando estaban en trámite, hubo manifestaciones, hubo pronunciamientos del sector de la salud. En cuanto se los quería criminalizar, se entendía como que se los estaba criminalizando. Pero no es esto, sino que entendemos que la práctica de las profesiones dentro del área de la salud tienen y conllevan una responsabilidad aún mayor que otras. De igual manera, conllevan que el respeto de estos principios de beneficencia, de no maleficencia. Este fue un avance, este artículo 146, y se determinó condiciones específicas en las cuales se infringe el deber objetivo de cuidado. Existen 4 condiciones específicas en las cuales el deber objetivo de cuidado se entiende violentado, que tienen que concurrir estas 4 condiciones para entenderse que sí fue violentado el deber objetivo de cuidado. Este trabajo que se realizó en la implementación de este artículo, de estos tipos penales, fue un trabajo mancomunado con la Organización Panamericana de la Salud, quien a través de una mesa de trabajo, pues, elaboró este artículo 146. De igual manera, esto siempre va encaminado o de la mano de los principios bioéticos que tienen las áreas de la salud. Por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, les había comentado, hay 4 condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? La norma de cuidado se va a infringir cuando se sumen las 4 condiciones siguientes. Estamos diciendo se sumen. Es decir, si se configuran 3 condiciones de estas y no hay la cuarta, ya no se entendería que se está infringiendo la norma de cuidado. Tienen que concurrir las 4 condiciones. La primera condición en este caso
La mera producción del resultado no configura el deber objetivo de cuidado. ¿Cuál es el resultado en un delito de este tipo? La muerte o las lesiones. Entonces, la muerte de un paciente no significa que necesariamente el médico haya infringido un deber objetivo de cuidado. Más bien se va a analizar el desarrollo de los hechos que concluyeron el fallecimiento del paciente y no solo el resultado. El hecho que una persona fallezca en un hospital no quiere decir que se infringió necesariamente un deber objetivo de cuidado. Tienen que concurrir más condiciones. Entonces, la primera, el resultado independiente, o sea, el resultado, que sea la muerte, las lesiones, no van a constituir de por sí la falta del deber objetivo de cuidado. Por favor, la siguiente. La segunda condición es que concurran inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables en la profesión. En este caso estamos hablando de profesionales en el área de la salud. El incumplimiento por parte del médico de las normas generales de su profesión, es decir, el no apego a los estándares básicos de la profesión, es una de las condiciones que deben concurrir con todas las otras para que se configure la infracción del deber objetivo de cuidado, pero no la única. A ver, en este tema, sabemos que en medicina existen protocolos, existen protocolos y existen normas que regulan, en este caso, el ejercicio de la medicina. Por ejemplo, los protocolos quirúrgicos, los protocolos de atención a los pacientes, no solamente de los médicos, sino también de todo el personal de la salud. De igual manera, indicar, por ejemplo, una persona, un paciente acude con ciertas dolencias a un centro de salud de tercer nivel. Entonces también existen esas normas de referencias, de referencia inversa, contrarreferencias. ¿Para qué? Para que cuando no se cuenta con las especialidades necesarias, con los insumos necesarios, puedan referir a los pacientes a otros centros de atención de segundo nivel, de tercer nivel, qué sé yo, para que tengan más insumos, más implementos, más especialidades que puedan tratar esas dolencias específicas. Por favor, continuemos. La tercera es que el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción del deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. Si un paciente fallece por falta de insumos o medicamentos, infraestructura inadecuada, causas propias de la enfermedad o por características propias de la persona, no es responsabilidad del médico tratante en este caso o de las personas que le atendieron. A ver, entendemos que, por ejemplo, si la persona, digamos, esta persona, el caso que les comenté de esta chica Lisette, que sufrió una grave infección porque después del parto le dejaron adentro la placenta. A ver, el daño es dejarle adentro la placenta. Y el resultado serían unas lesiones, lesiones que conllevan incapacidad de tantos días. Entonces, tiene que ser conexo el acto con el resultado. No podemos decir que si una persona que le trataron por una cosa en el hospital y sale y fallece por otra causa, no tiene sentido y no tiene nada que ver con eso. Entonces, es la tercera condición que se debe dar para que se considere infringido el deber objetivo de cuidado. Por favor, la siguiente diapositiva. Y finalmente, se va a analizar en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y la evitabilidad del hecho. Este análisis técnico, en cada caso, que implica un proceso que precisa la concurrencia de peritos especializados en la función de la naturaleza del caso. Por ejemplo, en las investigaciones, cuando se dan investigaciones por este tema de mala práctica, por lo general, la prueba fundamental o una de las pruebas fundamentales es el informe de una junta médica. Es decir, de fiscalía se pide a una junta médica, es decir, se escoge a 3 médicos de alto nivel, que ellos van a evaluar
si es que se cumplió si es que aplicó la Lex Artis, si es que el resultado de la muerte tiene relación con el hecho que hizo los procedimientos que realizó el profesional, si es que la muerte no es independientemente, y tiene que concurrir de igual manera, determinar la formación que tiene el paciente. Por ejemplo, si un médico residente, se entiende que un médico residente está bajo la dirección o la supervisión de un médico tratante. Entonces se tiene que derivar todo esto, el grado de formación, la sujeción bajo de quién están y toda esta cuestión. A ver, continuamos. Entonces, solamente como les indico, la sumatoria, la concurrencia de estas 4 condiciones abre la posibilidad del incumplimiento del deber objetivo de cuidado. Es decir, no solamente porque una persona fallece o presenta algún tipo de lesión dentro del hospital, vamos a concluir que es porque infringió el deber objetivo de cuidado. Tienen que concurrir estas 4. Si falta una, ya se cierra esta posibilidad. ¿Ya? Continuamos, vamos a ver un pequeño casito aquí. A ver, entiendo que la mayoría que están conectados aquí son estudiantes de la carrera de medicina. Un paciente hombre de 20 años acude a una casa de salud de nivel 2 de atención por una molestia en el brazo derecho. El médico a cargo acude a una consulta y sin realizarse un correcto proceso de anamnesis y examen físico decide administrarle benzilpenicilina, benzaticina de dosis de 2.400.000 unidades. 400.000 unidades intramuscular, pese a que no se le preguntó si el paciente era alérgico, ni tampoco realizó la respectiva prueba cutánea de sensibilidad al medicamento para corroborar si existe o no alergia al mismo. Mientras se administraba, el paciente se encontraba anímicamente bien, sin embargo, al retirar la aguja del brazo, el paciente comenzó a presentar síntomas síntomas como dolor de cabeza, sudoración excesiva, que además se acompaña con gritos de dolor. La familia pues ya se encontraba alterada al ver esta situación del paciente y se le pregunta al médico que qué sucede. El médico qué les indica, que es un proceso normal de la medicación, que él debe ser valiente. Entonces él toma un poco de alcohol, le coloca en la nariz al paciente, luego de unos minutos se va a atender a otros pacientes para esperar que evolucione. Sin embargo, después el cuadro del paciente comienza a agravarse, los familiares desesperados piden ayuda al personal de limpieza del hospital para sacarlo y llevarlo en un vehículo particular a una clínica privada. Cuando llega a la clínica privada, los médicos le informan que este paciente se encuentra en estado crítico, ya que se encuentra con un cuadro de shock anafiláctico y que se le debe ingresar a la UCI. Se determina en este caso que la causa del shock se debe a que el joven es alérgico a la penicilina. Pero pese a todos los esfuerzos, el paciente de 20 años fallece en la clínica por un paro cardíaco causado por este shock anafiláctico. En este caso, ¿qué pasa? Estamos viendo que concurren las 4 condiciones para determinar que se infringió un deber objetivo de cuidado. Recordemos las condiciones y adaptémoslas a este caso. Entonces, primero encontramos que la primera condición, la mera producción del resultado, no configura la infracción del deber objetivo de cuidado. En este caso, hubo un resultado, la muerte, en este caso del paciente de 20 años. Ya existió el resultado. Vamos a ver si existe una condición. Tienen que haber las demás condiciones para configurar la falta del deber objetivo de cuidado. Segunda condición. La inobservancia de ley, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. En este caso, ¿qué se debe aplicar? ¿Qué debió hacer el médico? Primero, no realizó la anamnesis correspondiente. Segundo, no realizó la prueba de si era alérgico o no. No le realizó el correspondiente
las correspondientes preguntas para ver, no revisó historia clínica, no le hizo la prueba cutánea para ver si era alérgico o no a la penicilina. Y él decidió inyectarle penicilina. Tercera, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes. El joven fallece, el resultado de esto, que es la muerte del joven de 20 años, se da por el shock anafiláctico. El shock anafiláctico consiste se da por la alergia que tiene, la alergia severa que tiene a este tipo de sustancia. Entonces, en este caso, le inyecta penicilina, el resultado, shock anafiláctico, muerte. Sí, se configura este tercer requisito. Y el cuarto requisito, se va a analizar el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, previsibilidad y evitabilidad del hecho. Previsibilidad, de igual manera, al no haber realizado las correspondientes pruebas y todo esto, no fue previsible, no fue evitable este hecho. Entonces es uno de los casos, es un caso hipotético, en uno de los casos que sí se configuraría una falta al deber objetivo de cuidado. Continuamos, por favor. Bueno, antes de dar las conclusiones, también debo indicarles, uno de esos artículos el homicidio culposo, es decir, el resultado es la muerte. Otro tipo penal son las lesiones ocasionadas por la mala práctica profesional. Estas lesiones, ¿qué implican? Que una paciente o el paciente va a tener incapacidad, entonces por esta razón se hace una tabla, se determina de tantos días a tantos días va a tener determinada pena, que va desde los 2 a 6 meses hasta de 1 a 3 años existen penas privativas de libertad en casos de lesiones. En este caso, cuando son producto de esta mala práctica, que se configure y se haya determinado que se ha infringido el deber objetivo de cuidado, pues aquí se les va a dar un cuarto de las penas establecidas en este caso. Bueno, aquí también, hablando de las lesiones, pues se debe, por ejemplo, en el último boom que hubo, el caso de esta niña que le operaron la pierna equivocada en el IES de Cuenca. ¿Qué pasó ahí? El resultado de la niña no es que falleció, sino que ella va por una lesión en la pierna izquierda y le operan la derecha. ¿Qué pasa cuando lo operan y le abren y le hacen intervención en la pierna derecha? Necesariamente le están realizando, le están dando una incapacidad, además de la que ella ya tenía, le están generando una incapacidad. Por esa situación, por lo general, que de 30 a 90 días, entonces se puede establecer las penas en esos rangos. Bueno, como conclusiones, pues, de esto, la mala práctica médica siempre va a ser un problema significativo que afecta a los pacientes como a los profesionales de la salud del Ecuador. Desde el enfoque del derecho penal, en este caso desde el Código Orgánico Integral Penal, se han establecido las normas claras para sancionar estos actos de imprudencia, negligencia e impericia que resultan en el daño a los pacientes. Sin embargo, la aplicación efectiva de las normas enfrenta varios desafíos, incluyendo la dificultad en la obtención de pruebas, la variabilidad de interpretación judicial y la necesidad de determinación continua con ética y buenas prácticas profesionales de la salud. Obviamente, todo noticia criminis toda noticia de un delito, de un presunto delito, tiene un procedimiento. Este procedimiento va a pasar por fiscalía, donde fiscalía va a realizar todas las diligencias necesarias para que se determine si es que hay indicios o no para formular cargos. Con la formulación de cargos se inicia un procedimiento formal, ya un procedimiento penal formal, donde hay etapas en las que se van a recabar las pruebas necesarias para, en una eventual audiencia de juicio, pues determinar si es que existió o no existió
esta mala praxis. ¿Existió o no existió la infracción al deber objetivo de cuidado por parte del personal de la salud? Recordemos que de igual manera, el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, nos ha establecido que toda persona es inocente hasta que no tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. Es decir, siempre va a existir el principio de inocencia. La recomendación siempre estar al día en las prácticas, en los procedimientos, en todos los protocolos necesarios. De igual manera, estar al día en cuanto a la normativa emitida por el Ministerio de Salud Pública para evitar cualquier tipo de inconvenientes y tener en cuenta la responsabilidad que implica estar al frente de una profesión en el área de la salud. Les agradezco mucho su atención y hasta aquí sería mi intervención. Gracias. Cualquier pregunta, estamos aquí a la orden. Muchas gracias, agradecemos la ponencia y recordarles al público presente que tenemos aquí abierto el espacio para sus preguntas si es que las tienen para realizar. Damos paso a Camila Huacho. Muy buenas tardes con todos. Primero, felicitándole en primera instancia por tan excelente ponencia traída a colación el día de hoy. Y pues mi pregunta va encaminada hacia qué tipos de pruebas y evidencias son clave para demostrar una mala práctica médica en los tribunales. Muchas gracias, Camila. A ver, como les digo, se va a llevar un proceso investigativo siempre. Fiscalía va a llevar este proceso investigativo. ¿Qué tenemos que determinar primero? ¿Qué es lo que se va a determinar? Primero que concurrió el paciente a atenderse a determinada casa de salud o con determinado profesional. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? La epicrisis, historias clínicas. Segundo, ¿qué tenemos que determinar en estos casos? El resultado, lesiones o muerte. ¿Qué haremos con esto? ¿Cómo probamos esto? Con certificados médicos, de igual manera con nuevas historias clínicas, con pericias en determinadas áreas de la salud. Ya. ¿Cómo determinamos que se infringió el deber objetivo de cuidado que configuran esas 4 condiciones que habíamos mencionado? Hay una diligencia que se llama junta médica. En este caso, Fiscalía, como les digo, oficia al Ministerio de Salud Pública a fin de que, determinando ya las personas que tuvieron contacto o que estuvieron atendiéndole al paciente, Fiscalía oficia y al Ministerio de Salud Pública a fin de que tres profesionales expertos en esa área, qué sé yo, si es digamos, falleció una madre, falleció una mujer en el parto, se presume, digamos, que falleció a raíz de una mala práctica. Entonces, los profesionales de la Junta Médica tendrán que ser del área de ginecología entonces, ellos van a emitir un correspondiente informe en los que se va a determinar, ¿se practicaron bien los protocolos? ¿Se hizo bien esto? ¿No se hizo bien esto? ¿Existe o no? Y de esta manera se va configurando a ver si existe la responsabilidad o no. Recordemos que que tienen que darse las 4 condiciones. Si no existe una de ellas, no estamos hablando de infringir el deber objetivo de cuidado. Entonces, todas esas pruebas se podrían adjuntar o se podrían ventilar o se podrían dar cuando existe un proceso por mala práctica. Gracias, hasta aquí, no sé si está claro. Sí, claro, muchas gracias. Agradecemos por la participación y damos paso a Pamela Yanga, por favor. Buenas tardes con todos. Pues bueno, felicitándole, doctor Robalino, por su excelente ponencia de igual forma. Y en este caso, mi pregunta sería, ¿cómo se pueden juzgar los casos de mala práctica médica y establecer responsabilidades en el caso de tal vez omitir algún proceso médico? A ver, recordemos, bueno, en los procesos penales, los delitos son por acción u omisión.
también dentro de estas condiciones, que les había indicado, la tercera condición la segunda condición habla de haber inobservado en este caso las normas, reglamentos y lex artis, toda esta cuestión. ¿Qué pasa si un paciente llega a un hospital de primer nivel, un hospital rural de primer nivel, que donde no tienen, yo recuerdo alguna vez llegó un caso que una persona se cayó del caballo y va a un hospital rural. En el hospital rural tenga paracetamol, vaya, ya le de aliviar. Entonces, no tenían ellos en ese hospital rural, ¿qué no tenían? No tenían rayos X, no tenían mucho menos tomografías. Entonces, dentro de, o no, también no tenían un traumatólogo, sino que eran médicos generales. Entonces, la omisión en este caso, ¿por qué se puede dar omisión? Porque existe una norma emitida por el Ministerio de Salud Pública que ellos están obligados a hacer referencias médicas. O sea, ¿sabe qué? Aquí no tenemos, le refiero, váyase al hospital de segundo nivel o de tercer nivel. ¿Para qué? Para que le puedan practicar todos los exámenes necesarios. A la final esta persona falleció porque se rompió las costillas. Una astilla le rompió internamente el intestino, de la que había estado fisurada, y se le produjo una sepsis. Entonces, es bastante complicado, la verdad, comprobar actos por omisión, pero cuando se comprueban actos por omisión y se ha infringido esta norma, por ejemplo, o también, o sea, sí les invito a que lean estas normas del Ministerio de Salud Pública, referencias, contrarreferencias, referencias inversas. ¿Para qué? Para que sepan cuando tienen que atender a un paciente, no es que no se hace nada, sino que también se va y se puede referir a un hospital que tenga la especialidad o las herramientas necesarias para atender al paciente. Espero haber contestado su pregunta, Pamela. Sí, doctor, muy amable. De pronto alguien más dentro de sala que desee preguntar. David Gomunchi, damos la palabra. Muy buenas tardes, doctor. Igual, reiterando las felicitaciones por su ponencia. Y bueno, mi pregunta va encaminada como a ¿hasta qué punto un médico puede juzgar la mala práctica médica de otro médico? Y más no otros tipos de personas, por ejemplo, en doctores en jurisprudencia, así. A ver, David, le comento, no es que un médico va a juzgar la mala práctica de otro médico, sino más bien esto es como una pericia, es una pericia en sí, o sea, es una pericia, es una opinión de una junta médica. Por lo general, si digamos, el, el incidente o el presunto delito se ocurrió, digamos, en la ciudad de Ambato, no van a hacer una junta médica con los mismos médicos de Ambato. Para garantizar esta objetividad van a hacer una junta médica con médicos de Quito, digamos así, ¿ya? ¿Para qué? Para que se determine más que todo si se cumplió la ley Artis, si se cumplió, si se siguió los protocolos, los reglamentos. Es lo único que va a determinar esta junta médica. De ahí, el fiscal va a determinar, tengo elementos de convicción para formular cargos a esta persona, a este doctor, o a esta doctora, a esta enfermera, a este enfermero. Y esto va a pasar, si es que el fiscal formula cargos, esto ya va a pasar a la competencia de un juez de primer nivel primero, después de otro juez que va a conocer otra audiencia, van a haber dos audiencias, una que se llama de formulación de cargos, otra que se llama de evaluación y preparatoria de juicio, para que después pase a un tribunal. El tribunal penal es el que va a juzgar en sí el actuar del médico en base a las pruebas obtenidas.
no es que, que quede claro, no es que el médico va a juzgar a otro médico, simplemente es una norma técnica, van a dar su opinión técnica de si se cumplió o no se cumplió el ex artis en estos casos. Espero haber contestado su pregunta, David. Sí, muchísimas gracias, mejor. Bueno, agradecemos igual la presencia del abogado Marcelo Robalino Recalde y del magíster Luis Alejandro Vázquez en este día. Por finalizar, comentarles que tenemos una pequeña dinámica en este espacio virtual. Ya les vamos a compartir pantalla. Bueno, les explicamos. Nosotros ya aquí en la parte organizativa hemos coordinado, sobre todo con AIMPUNACH, la Red Juvenil de Liderazgo Ecuador, y sobre todo también Compromiso de Identidad Universitaria. Y con Academia Debate y Sociedad hemos coordinado en sí esta dinámica, que es que nos ayuden subiendo a sus redes, ya sea Instagram, Facebook, lo que les estamos aquí nosotros proyectando, y van a ser acreedores las mejores fotitos a premios, tanto una beca en Academia Debate Sociedad, también tenemos en PUNACH en becas en futuros proyectos que se tenga, ya vienen proyectos de inyectología para los estudiantes de medicina. En la Red Juvenil de Liderazgo Ecuador contamos con la beca con una no beca, sino, perdón, en un descuento en la parte de psicológica, es con Psicolet, tenemos un convenio, entonces así que, por favor, las mejores fotitos vayan etiquetando a las siguientes redes que ya les vamos a ir comentando en el chat. Así que, por favor, a los chicos que se animen, ahí nos etiquetan a las redes, a Impunach, a la Red Juvenil de Liderazgo Ecuador, a Compromiso de Identidad Universitaria y Academia de Debate y Sociedad. Entonces ya les paso por el chat las redes. De pronto, si es que algún ponente quiere igual concluir, dar finalizado su ponencia y doy paso. Estimados amigos, quiero agradecerles a todos por estar presentes en este importante evento. Es necesario podernos a conversar respecto a estas temáticas de derecho a la salud, derecho médico, derechos del paciente, o violencia hospitalaria, violencia obstétrica, mala práctica profesional. Agradezco a Marcelo, te agradezco a ti, Brian, agradezco a todas las organizaciones que nos han apoyado. Creo que es importante seguir trabajando, sigan las páginas que le está compartiendo Brian, estén pendientes de los eventos, vamos a seguir desarrollando otras temáticas que les va a encantar, vamos a hacerlo de manera presencial en Riobamba y en otras ciudades del país respecto a estos temas. Les invitamos, estén pendientes en las redes sociales, también Academia Debate Sociedad tiene su página web, www.academiadebatesociedad.com. No se olviden de estar ahí revisando, curioseando, y creo que así se aprende, se construye conocimiento y nos aportamos entre toda la sociedad. Muchas gracias, gracias Brian, y hasta una próxima oportunidad. Agradecemos a todos los presentes, les esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, una excelente tarde.